Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera clase de biología. En esta oportunidad vamos a comprender los distintos niveles de organización que tiene la materia. De esta manera podremos ir entendiendo los diversos grados de complejidad que va a ir tomando cada una de las estructuras de nuestro cuerpo. Vamos a empezar por la gran protagonista, que es la célula, entendiéndola como la mínima unidad vital y estructural de nuestro cuerpo. Y a partir de ahí podremos empezar a complejizar un poquito todo lo que es nuestro sistema. ¿Vamos? Bien, comencemos entonces hablando de los distintos niveles de organización. Como bien les decía, esto nos va a permitir identificar los distintos grados de complejidad que encontramos en los seres vivos. De esta manera estaríamos organizando la materia, primeramente desde su nivel molecular. Pero vamos a arrancar hablando de la célula. La célula como primer nivel de organización en donde ya aparece la vida. De hecho, si quisiéramos definirla, la célula será la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Estructural porque justamente juega un rol fundamental como ladrillito, como estructura, como formación de. Y funcional porque, por supuesto, a pesar de ser microscópica, súper chiquitita, tiene la capacidad de llevar a cabo un montón de funciones vitales. A su vez, entendemos que tenemos billones de células formando nuestro cuerpo y que esas células también son capaces de comunicarse entre ellas. ¿Cómo lo hacen? Mediante señales químicas, diferentes transmisores que le permiten a una célula y a la otra saber cómo tienen que llevar adelante alguna que otra actividad. De esta manera, cuando muchas células se organizan para trabajar en conjunto y con un fin determinado, pasamos a formar algo de mayor jerarquía que llamaremos tejidos. Entendemos entonces que los tejidos van a ser siempre un conjunto de células similares entre ellas, pero que van a trabajar de manera colaborativa, ¿sí?, para desempeñar una función común. Los tejidos, a su vez, van a usar el mismo método de organización que tienen las células, pero esta vez, ya hablando de tejidos, podríamos decir que si diferentes tejidos se organizan y cumplen un rol común, tienen un mismo objetivo, vamos a pasar a algo de mayor jerarquía, de mayor complejidad, que son los órganos. Como pueden ver acá, a modo de ejemplo, tenemos algunos de nuestros órganos, como ser el cerebro, el estómago, el hígado, riñones, corazón, pulmones. Todos los órganos de nuestro cuerpo se forman a partir del mismo nivel de organización. Esta cuestión de que diferentes tejidos van a trabajar de manera colaborativa. Pero ahí no termina la cosa. Una vez que se logra la formación de los diferentes órganos, también el cuerpo identifica que esta cuestión de trabajar en equipo y de manera organizada y que todos hagan algo por un fin común, tiene sentido a la vez de organizarse entre diferentes órganos, ¿sí?, para lograr algo que se llama sistema de órganos. Entonces, de esta manera, de repente, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el hígado, si bien son órganos diferentes, logran trabajar con el fin común, que es la digestión, entiéndase como absorción de los nutrientes de los alimentos, formando un mismo sistema de órganos o aparato de órganos. En ese caso sería el sistema digestivo. Acá, a modo de ejemplo, tenemos otros como el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, siguiendo con esta misma organización entre las diferentes estructuras. Bien, nosotros somos como individuos muchos sistemas de órganos, pero a la vez entendemos que todos estos diferentes sistemas de órganos tienen también que trabajar de manera organizada y colaborativa, ¿sí? Desde ya vamos a entender que el sistema nervioso, como sistema aparte, a su vez es quien organiza o distribuye las actividades entre los diferentes órganos del cuerpo. De cualquier manera también el aparato cardiovascular, en conjunto con el sistema respiratorio, se ocupan de todo lo que es el ingreso de oxígeno y la llegada del mismo a las células del cuerpo, ¿sí? El aparato digestivo también estará súper coordinado con el aparato cardiovascular,
Y de esta forma entendemos, entonces, que como individuos somos un conjunto de sistemas, ¿sí? Trabajando todos ellos por un fin común, que es esta capacidad de interactuar con el medio ambiente. Bien, y volviendo un poquitito a la célula, para prestarle algo más de atención, en este gráfico podemos identificar, ¿sí?, la estructura celular desde su lado interno, ¿sí? Y lo que nos permite ver esta imagen es que cada una de nuestras células tiene, a su vez, diferentes organelas, así como hablábamos de nuestros órganos, la célula tiene sus organelas también, y cada una de ellas va a tener alguna actividad característica. Entonces, bien, para conocerla un poquito más y hablar de cada una de estas estructuras, entendemos que la célula está recubierta en su parte externa por algo que se llama membrana plasmática. Y es muy interesante esta cuestión de la membrana plasmática porque tiene una estructura muy característica, formada a partir de lípidos y proteínas, que lo que le da es la capacidad de ser semipermeable, ¿sí? O, mejor dicho, de tener una permeabilidad selectiva. ¿Qué significa esto? La célula no es un componente aislado, sino que, como les contaba al principio, tiene que tener la capacidad de interactuar y relacionarse con otras células y con todo el medio interno del cuerpo. Esta capacidad, de alguna manera, se la da esta misma membrana plasmática, ya que al permitir la entrada y la salida de diferentes sustancias, logra, de esta manera, interactuar con el medio y lograr llevar a cabo la actividad específica que esa célula tenga que generar. Por otro lado, hay otra estructura celular que se llama núcleo y que en algunas células está en el centro. La palabra núcleo hace referencia un poco a esto, pero no necesariamente todas las células de nuestro cuerpo tienen el núcleo en el mismo lugar y algunas de ellas tienen más de un núcleo. El punto es entender que este núcleo va a ser el lugar en donde la célula cuide o guarde a su ADN, a su material genético, ¿sí? Este material genético o este ADN lo que va a hacer para la célula es un librito de instrucciones, ¿sí? La célula, a partir de su ADN, lo que logra es identificar cuáles van a ser sus actividades. De hecho, a partir del ADN, la célula sabe qué tipo de proteína tiene que sintetizar, ¿sí? De qué manera tiene que trabajar en colaboración con otras células, o sea, toda su rutina de actividades, de alguna manera, está plasmada en este ADN. Y es interesante también de entender que este ADN va a ser heredado por las células hijas, ¿sí? Entonces, de esta manera, guardado en el núcleo, la célula lo que hace es proteger esta información para que no le ocurra ningún daño a esa lectura que se plasmará luego en la actividad vital de cada una de ellas. Bien, el medio en donde se disponen todas estas organelas se llama citoplasma, ¿sí? Lo podríamos identificar como la parte que está entre el núcleo y la membrana, como para poder identificarlo, pero por supuesto que todo el medio interno celular es un citoplasma que alberga las diferentes organelas, ¿sí? Dentro de estas organelas vamos a encontrar a los ribosomas. Los ribosomas tienen la actividad fundamental de fabricar proteínas, ¿sí? Y que por supuesto, para esa síntesis de proteínas, utilizarán el ADN, esta información que ya viene en la célula, para saber qué proteína deben generar. Otra organela de la célula es la mitocondria. Y la mitocondria es justamente la porción energética de la célula, ¿sí? Cuando hablamos de la mitocondria, hablamos de respiración celular, y todo el proceso de respiración celular tiene que ver con un intercambio de energía, ¿sí? La célula trabaja con energía. De hecho, parte de esa energía está proporcionada por el oxígeno, que más adelante vamos a conocer cómo viaja a través del sistema circulatorio, cómo ingresa a través del sistema respiratorio y llega ese oxígeno a cada una de nuestras células, permitiéndose interactuar con la mitocondria para todo lo que es la producción de energía, y eso le va a permitir a la célula realizar sus actividades. Bien,
conozcamos también a otra parte celular que es el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Y conjuntamente con los ribosomas, que eran los que fabricaban proteínas, y con otras partes de la célula, el retículo endoplasmático liso es el que termina como también de alguna manera de empaquetar algunas estructuras y a su vez sintetizar y metabolizar diferentes lípidos. El aparato de Golgi, análogo al retículo endoplasmático, se ocupa más que nada de todo lo que es la síntesis y transformación de los hidratos de carbono. Y por supuesto, también esta cuestión de empaquetamiento de compuestos celulares que luego tendrán que salir al medio extracelular para cumplir sus funciones. Por otro lado, los lisosomas van a ser los que se ocupen de digerir los materiales de desecho de la célula, ¿sí? Todo lo que a la célula ya no le sirva o a partir de alguna otra actividad haya generado como desecho, va a ir a parar a los lisosomas. De esta manera, pudiendo hacer un pantallazo general y bastante rápido de todo lo que es la estructura celular, entendemos que cada una de nuestras células puede cumplir con un montón de funciones súper importantes, ¿sí? Entre ellas podríamos destacar entonces la función metabólica que tiene cada una de nuestras células con esta cuestión de formación de compuestos y eliminación de desechos, ¿no? Tratando de mantener siempre un equilibrio o una homeostasis celular. De otra manera, también la célula logra lo que se llama autorreproducción, un concepto muy interesante de entender, ya que deberíamos incorporar esta idea de que cada célula puede ser una célula madre. ¿Qué significa esto? Todas nuestras células pueden tener células hijas, o sea, generar una descendencia. De hecho, las células están programadas para hacerlo. Cada una de nuestras células tiene su tiempo para poder tener sus células hijas. Y de esta manera, a las células hijas, pasarles también ese ADN, esa información genética que les permita identificar qué tipo de actividades van a tener que realizar, cómo van a ir diferenciándose y qué lugar en nuestro organismo van a ocupar. El concepto de autorreproducción es importante porque me permite identificar que la célula tiene la capacidad de tener células hijas sin necesitar de otra célula compañera. La mayoría de las células de nuestro cuerpo son lo que llamamos células somáticas, ¿sí? Un pequeño porcentaje son las células sexuales, que en ese caso sí, ya estaríamos hablando no de una autorreproducción, sino de que son células que necesitan, digamos, su gameto complementario. O sea, la célula sexual femenina, en este caso, sería el óvulo, y la célula sexual masculina, el espermatozoide. De esa manera, cuando estas dos células sexuales se encuentran, logran generar una descendencia. Pero en la mayoría de nuestras células, el mecanismo, ¿sí?, de reproducción es autoinducido. O sea, cada una de las células es capaz de lograr generar sus células hijas. El tema de la señalización química, como ya les nombré anteriormente, tiene que ver con la capacidad de estas células de poder comunicarse entre ellas. Y esto es súper importante, ya que a partir de esa comunicación, ¿sí?, mediante diferentes moléculas que se sintetizan y que la célula muestra, lograrán comprender cómo trabajar en equipo y cómo lograr ese fin común, las células que estén identificadas en un mismo grupo. Y por último, y en referencia a todo lo nombrado anteriormente, hablamos también de una diferenciación celular. Estas células hijas, que van apareciendo a partir de una célula madre, tienen la capacidad de ser totipotenciales o pluripotenciales. ¿Qué significa esto? Que tienen la capacidad de ser una célula del pulmón, ser una célula del sistema tegumentario, ser una célula del riñón, pero que a partir de su ADN que reciben de su célula madre y además a partir del contexto en donde esa célula aparece, logra empezar a diferenciarse, ¿sí?, y a empezar a generar su ciclo vital celular para ser parte del grupo de células que la trajo hasta ese lugar. Bien, y como decíamos, cuando un grupo de células se identifica en trabajo en equipo y empiezan a tener un fin común entre todas las actividades que realizan,
aparecen los tejidos, ¿sí? Y podríamos hablar de 4 tejidos fundamentales, siendo estos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Con respecto al tejido epitelial, podríamos nombrar algunas de sus funciones principales, como ser la capacidad de recubrir todo nuestro cuerpo y además tapizar las cavidades internas, formando lo que conocemos como mucosas. De esta manera, la función primordial del tejido epitelial será la de protección, fundamentalmente por esta capacidad de recubrir, ¿sí? Y a su vez también nombramos su función de secreción, porque es en el tejido epitelial en donde vamos a encontrar a diferentes tipos de glándulas. A su vez podríamos decir cómo se disponen las células en este tejido epitelial. Estas células que se tienen que organizar entre ellas para trabajar en conjunto tienen una disposición en el espacio, ¿sí? Y en el tejido epitelial las células están en uniones muy estrechas, o sea, formando lo que serían láminas continuas, ¿sí? Dejando poco espacio entre una célula y la otra. Por eso es que decimos que en el tejido epitelial hay escasa sustancia intercelular, ¿sí? Porque las células lo que tratan de generar es un acercamiento lo más próximo posible, dejando poco espacio entre una célula y la otra, justamente para poder brindar la función de recubrimiento y de protección. Otro concepto muy importante a nivel del tejido epitelial es entender que es un tejido avascular. ¿Qué significa esto? Es un tejido que no tiene vasos sanguíneos, o sea que por el tejido epitelial no estaría circulando sangre. Vamos a entender que este tejido, al igual que todos los tejidos de nuestro cuerpo, al igual que todas las células de nuestro cuerpo, necesitará que le llegue oxígeno a cada una de mis células. Y la única manera que tiene el oxígeno de llegar es a través de la circulación. Por ende, si bien el tejido epitelial es un tejido avascular, necesitará de la participación de un tejido adyacente para que le brinde esta llegada de nutrientes y de oxígeno. Y, por supuesto, el tejido epitelial, al ser el tejido más externo de todos, tiene una reproducción continua de células, ¿sí? Porque es el tejido que está en contacto permanente, ya sea con el medio externo o si está recubriendo nuestros órganos internos, también estará en contacto con el medio. Podríamos identificar al tejido epitelial en 2 tipos de tejido a su vez. Lo que llamamos un tejido de recubrimiento, cumpliendo con todas estas funciones de protección, y a su vez lo que llamamos un epitelio glandular, mejor dicho, con toda la parte de secreción de las células glandulares. El epitelio de recubrimiento a su vez puede tener una diferente disposición de células, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que las células van a estar con uniones estrechas, que van a tratar de dejar poco espacio entre una célula y la otra, pero podríamos hablar de un epitelio de recubrimiento de tipo simple, o mejor dicho, un epitelio plano, en donde va a haber una sola línea de células, una sola capa celular, con las células muy juntitas. Y por otro lado, podemos nombrar un epitelio de tipo estratificado, que hace referencia a varias capas de células, una por encima de la otra. Y por parte de lo que sería el epitelio glandular, estamos haciendo referencia puntualmente a la actividad glandular, ¿sí? Donde haya glándulas hay secreción de algo. En el caso de las glándulas que encontraremos en el tejido epitelial, podemos nombrar muy por arriba lo que serían las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, ¿sí? Donde de cualquier manera la función va a ser la secreción, nada más que dependiendo de qué tipo de glándula estemos hablando, va a ser el tipo de contenido que secreta. Bien, conozcamos un poquito al tejido conectivo. El tejido conectivo, ¿sí? Va a ser el tejido más abundante del cuerpo, va a ser el tejido que encontremos por debajo del tejido epitelial, ¿sí? Y la función de este tejido, fundamentalmente, va a ser una función de unión y de sostén. Por eso está por debajo del tejido de recubrimiento. En este caso, si tenemos que pensar en cómo se disponen las células en este tejido, vamos a decir que estas células tienen como prioridad dejar mucho espacio entre ellas. Por eso las células del tejido conectivo están muy separadas por gran cantidad de sustancia intercelular. Lo importante acá es hacer hincapié en qué hay en esa sustancia intercelular que le da las diferentes características a los distintos tipos de tejido conectivo.
vamos a hablar de que hay tejido conectivo que comprende lo que es el hueso, otro tejido conectivo es cartílago, otro tipo de tejido conectivo es sangre y linfa como tejido conectivo líquido, pero todas estas características se las va a dar el contenido de la sustancia intercelular. Y acá sí, este tejido es vascularizado. ¿Qué quiero decir? Que vamos a encontrar en el tejido conectivo diferentes tipos de vasos sanguíneos, ¿sí? Desde más chiquitos a más grandes, arterias, arteriolas, capilares, diferentes tipos de vasos que van a permitir que la sangre discurra por este tejido y que además logre llevarle nutrientes y oxígeno al tejido que está por encima, que es el tejido epitelial, que acordémonos, no tiene vasos sanguíneos. Bien, con respecto a el contenido que haya en esta sustancia intercelular, podríamos a grandes rasgos decir que el tejido conectivo de tipo laxo, que es el que vamos a estar conociendo un poco más en profundidad cuando hablemos de piel, va a ser un tejido que tenga gran cantidad de fibras en su sustancia intercelular. Estas fibras, fundamentalmente, van a ser fibras de colágeno, fibras de elastina y lo que llamamos fibras reticulares, ¿sí? Fundamentalmente, cada una de estas fibras, si bien tiene características aparte, diferentes, lo que van a tener en común es que le van a permitir al tejido conectivo tener esta capacidad de ser un tejido fuerte, un tejido de sostén y un tejido que se permita, digamos, la elasticidad, esto de poder como moverse, estirarse y volver a su lugar de inicio sin que se lesione el tejido, ni las células, ni las fibras. Bien, pero además, también dependiendo en qué tipo de subespecialidad tenga el tejido conectivo, digo, si es hueso, si es cartílago, si es linfa, si es sangre, vamos a poder identificar también distintas células. Que todo va a tener relación, digamos, con la actividad celular y lo que sintetice esa célula va a ser lo que vuelque a la sustancia intercelular. Entonces, si tenemos un tejido conectivo en donde las células que identificamos son células de adipocitos, células lípidas, entonces vamos a hablar de que ese tejido es un tejido adiposo, con las mismas características que tiene un tejido conectivo, simplemente que lo que va a variar es que estos adipocitos van a tener otra actividad. Si es un tejido que tiene más fibrocitos o macrófagos, va a haber mucha actividad por ahí desde un lugar de formación de fibras y también de todo lo que es la participación de los macrófagos en la fagocitosis o internalizar células dañadas, agentes patógenos y demás. Bien, por otro lado tenemos al tejido muscular. Estos son los músculos de nuestro cuerpo, pero no todos los músculos que tenemos en el cuerpo son iguales. La función va a ser una función común para todos ellos, que es la de la contracción. Es una función activa, ¿sí?, que tiene el músculo. Su lado pasivo, si se quiere de alguna manera, sería la relajación, que se da por defecto, pero la contracción va a ser igual para todos los tipos de músculo. Ahora bien, si quisiéramos clasificarlos, entenderíamos entonces que vamos a tener un tipo de músculo al que llamemos músculo esquelético. Este músculo esquelético lo vamos a encontrar, ¿sí?, en los huesos, en el esqueleto, en lo que forma el aparato locomotor, porque es un músculo que se va a contraer de manera voluntaria, mejor dicho, consciente. Cuando yo quiero, contraigo este músculo, y en el caso del músculo esquelético, lo que va a permitir la contracción del mismo es el movimiento del cuerpo, el desplazamiento del cuerpo en el espacio. Si hablamos de otro tipo de músculo, como es el músculo liso, identificamos este músculo ubicado en la pared de los órganos internos. O sea, todos los órganos de mi cuerpo van a tener un componente muscular, ¿sí? Puedo hablar del estómago, puedo hablar de los pulmones, puedo hablar del útero, todos ellos van a tener músculo, y ese músculo se llama músculo liso. Si bien a nivel anatómico puedo identificar diferencias en las fibras de un músculo esquelético y un músculo liso, me interesa acá hacer hincapié en este gran dato que es que el músculo liso es de movimientos involuntarios. O sea, este músculo no tiene una contracción consciente por mi parte, ¿sí? Si yo pienso en cuando se contrae el músculo de mi estómago o cuando hay contracciones a nivel del útero, no estoy pudiendo manejarlas conscientemente, eso solo pasa a través de mi sistema nervioso autónomo.
Y por último, el otro tipo de músculo que tenemos que nombrar es el músculo estratificado, o para simplificarlo le podemos decir músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque es el músculo que propiamente está en el corazón, y solo en el corazón. Tiene muchas características particulares, ya las vamos a conocer, pero también podríamos agregar en este momento que es un músculo de contracción involuntaria. Hay un pequeño gráfico de las distintas fibras musculares, haciendo como diferencia entre lo que es una fibra muscular lisa, una esquelética y una de músculo cardíaco. Fíjense que es un gráfico bastante básico, pero lo que nos trata de identificar es que la forma de la fibra muscular es distinta, los núcleos se disponen de distinta manera, cantidad y demás. Bien, y nos queda por nombrar a el último de los 4 tejidos fundamentales, que es el tejido nervioso, ¿sí? Y el tejido nervioso, si tengo que pensar en las células que componen este tejido, sin lugar a dudas, son las células que lograron la mayor diferenciación. O sea, son las células que más se especializaron desde el inicio. Estas células tienen nombre propio, se llaman neuronas, ahí tenemos un pequeño dibujito de una neurona, que tienen muchísimas características muy especiales y que las hacen completamente diferentes a cualquier célula de nuestro cuerpo. Fundamentalmente es que tienen la capacidad de excitarse frente a diversos estímulos. Esos estímulos pueden ser estímulos químicos, mecánicos, eléctricos. Lo vamos a entender mejor también cuando hablemos de los 5 sentidos, esta capacidad que tiene la neurona de excitabilidad y de poder transmitir esos estímulos a través de los sentidos. Y además, no solamente logran identificar los distintos estímulos, sino que también logran generar un impulso y transmitir esa excitabilidad, digamos, hacia otras células. Las neuronas, de hecho, se disponen en forma de red, y de esta manera, con todas las prolongaciones que tienen, logran agarrarse como de las manitos para poder transmitir con muchísima velocidad todos estos impulsos nerviosos y lograr llevar y traer información. Bueno, hasta acá llegamos hoy con nuestra primera clase de niveles de organización. Espero que haya sido clara y nos vemos prontamente en la próxima unidad. Gracias.